¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos a este webinar sobre fresado dinámico de parte de los expertos de Seco Tools. Bueno, quienes nos estarán explicando las principales estrategias y ventajas de este fresado dinámico, los principios necesarios para realizarlo y otros consejos para mejorar el tiempo ciclo de sus maquinados e incrementar sustancialmente la vida de sus herramientas. Este será impartido por tres de los especialistas de Seco Tools que del día de hoy están con nosotros. Daniel Salas como presentador principal. Después tendremos a Martín Iturriría y a José Luis de Ávila, que estará también con nosotros. Cualquier pregunta, les recuerdo que del lado izquierdo, bueno, del lado derecho o del lado izquierdo de su pantalla pueden ver el chat donde nos pueden estar haciendo todas sus preguntas. Vamos a tener 2 sesiones de preguntas en las cuales ustedes podrán escuchar respuestas a ellas y bueno, vamos a comenzar con esto. Sin más, voy a dar la bienvenida al ingeniero Daniel Salas de Seco Tools para que nos pueda empezar con este webinar. Adelante, ingeniero. Hola, sí, buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Salas. Estoy como técnico especialista para Seco Tools de México. Es, un segundo para mostrar la presentación. Bueno, buenos días. Estaremos hablando acerca del fresado dinámico en herramientas sólidas. Em, Antes que nada, les agradecería nos pusiéramos todos en un lugar seguro, conociendo nuestras salidas de emergencia en caso de algún acontecimiento. Y así poder estar en ambiente tranquilo. Este sería nuestro temario. Eh, Empezaremos con una pequeña introducción. Es acerca de lo que es estado dinámico, a familias, en cuestión de cómo nosotros aplicamos el fresado dinámico con herramientas sólidas. Algunos recubrimientos, ya que es muy importante conocer los recubrimientos para los tipos de materiales a maquinar. Y algunas aplicaciones en las que podemos apoyarnos para ese tipo de estrategia. Fresado dinámico. Para todos existe es un nuevo método que se está implementando más que nada con la nueva forma de maquinar y tanto para ponerse al corriente, como se podría decir, con algunas máquinas de las más nuevas y con las que se está habiendo tanta tecnología, por lo cual nosotros al momento de programar o maquinar, tiene que ver con ah, alguna mejora. Todos tenemos que evolucionar en esta parte. Ok. Es, el side milling es una operación en el cual estamos haciendo corte de contorneado, se podría llamar. Tenemos un ángulo, un ancho de corte pequeño, pero una profundidad de corte alto. Otro método de corte que es más que nada para entradas se llama trocoidal. Estos estamos haciendo barrenos, pero por medio de interpolación. Esto nos hace que tratemos de mantener la carga constante sobre el Elmin, fuese de cualquier material. Puede ser, Elmin de carburo, de cobalto, otro tipo de material con el que estemos hecho los Elmin. Y esto pequeño una de las estrategias que llamamos desbaste optimizado. Esto es, como pueden ver, estamos usando toda la cantidad de corte, la profundidad de corte, perdón, que el Elmin puede alcanzar, pero con un ancho de corte. Ese sí es programado para no sobrecargar el cortador, pero podemos ir a unas velocidades mucho más altas que un contorneado normal.
Hay muchos tipos de nombres para los software en los cuales podemos hacer estas programaciones y al igual que existen muchos diferentes de tipos de estrategias. Toda esta programación depende del software como tal que estés utilizando para programar. Cada uno interpreta o te arroja un resultado dependiendo de su programación base. Es decir, hay unos que, por ejemplo, Volumil o Mastercam o NX o CATIA, que te van a tomar esta estrategia diferente dependiendo su sólido. Y cada una tiene su programación base para poder acortar los puntos entre una línea y otra, eh, en lo cual es lo que los hace diferentes a la hora de la estrategia de maquinado. Pero al final, esto lo hace al resultado muy similar y de hecho el resultado es igual después del maquinado. ¿Qué es este tipo de maquinado? Es una estrategia de mecanizado que utilizamos para en la cual utilizamos algunas o varias de estas condiciones de corte. Ancho de corte, arco de contacto, el espesor de rebaba y el avance. Al utilizar estas condiciones de corte, lo que tenemos por objetivo principal es la remoción del material. Al hacer esto, nosotros podemos bajar considerablemente los tiempos ciclos debido a que estamos removiendo material mucho más rápido. Por otro lado, si consideramos y mantenemos el ancho de corte y el arco de contacto estables, se reduce la carga hacia la máquina. ¿Qué tenemos por consecuencia? Incrementamos la vida de corte y reducimos el tiempo ciclo, ya que se mantiene el corte estable en la parte del maquinado. ¿Qué otras ventajas podemos tener? Aparte del tiempo ciclo, ah, podemos incrementar la vida de la herramienta considerablemente, hasta en un doble o tres veces la vida normal, y simplificar la cantidad de herramientas. Es decir, en un ejemplo, podemos estar desbastando, como en el ejemplo de la foto. Tenemos, por lo general, hay muchas plantas en las que hacen un desbaste con algún high feed o algún cortador de insertos para maximizar la parte de la remoción. O bien, si estamos solamente con herramientas sólidas que pueden utilizar algún Enmil más grande para poder ayudar a remover la mayor cantidad de material y dejar los radios para un Enmil más pequeño en caso que sea algún contorneado interno o un pocket o algo así. Entonces ahora, con este tipo de proceso, utilizamos el Enmil, hablando de herramientas sólidas en este caso, el que más se nos adecue dependiendo de las especificaciones de la pieza. Es decir, si tenemos los radios internos, si vamos a hacer un maquinado radio interno que tiene el radio más o menos, no sé, de 500 milésimas, nosotros nos ayudaría, y es decir, la selección de la herramienta sería un Enmil de media, buscando que la profundidad de corte que la profundidad a cortar en la pieza lo pueda cumplir con la profundidad de corte del Enmil. Esto es para hacer la remoción en un solo corte eh, y aprovechando todo el Enmil como tal. ¿Qué completamos con esto? Que en lugar de tener 2 o 3 herramientas para desbastar, con una sola vamos a hacer el desbaste, nos eliminamos los cambios de herramientas, que como sea, algunos segundos en el simple cambio de herramientas son muy bien aprovechados y maximizamos la vida de una y cargamos solamente lo que viene siendo el desbaste a una sola herramienta, lo cual nos hace un poco más
menos costoso. A continuación les voy a mostrar un pequeño video de fresado dinámico. En este caso tenemos un N1000 de media. Esa es una gama de nosotros llamada Niagara. En el cual tenemos un ancho de corte de 375 milésimas por una profundidad de 1 pulgada. Pudieran decir, no está yendo tan rápido como lo estaban viendo en otros al inicio en la presentación, pero esto tiene que ver con el material también. Pero aquí podemos ver la estrategia en la cual está haciendo los cortes variando su posición, pero manteniendo el ancho de corte a la misma carga del N1000. Entonces, ¿qué sucede? No se sobrecarga el N1000 al momento de llegar a las esquinas y se mantiene estable. Bien, pasamos a los pequeños trucos en los cuales nos hace hacer la buena selección de la herramienta para poder hacer nuestro desbaste, o bien si es que necesitamos acabado, todo depende del material a utilizar, a maquinar, perdón, y las condiciones de ellas, es decir, las especificaciones de la pieza final. El primero es utilizar un adecuado ancho de corte, que nos permite mantener la alta velocidad de corte o en la cuestión en este parámetro de alta velocidad. Necesitamos adecuar lo que viene, que no sobrecarguemos el N1000 según sus capacidades en sus flautas. Es decir, al tener 5 flautas, tenemos entre un 15 y 40% de disponibilidad para hacer un ancho de corte, debido a que al espaciamiento de las flautas como tal. Entonces, si nosotros nos vamos a un 60, arriba del 50% de ancho de corte en un tipo de N1000 de 5 flautas, vamos a sobrellenar la capacidad de evacuación de rebaba en este caso, y eso lo haría que se force al maquinar, se sobrecarga la herramienta y se le pega el material. Entonces, no estaríamos aprovechando el N1000 y lo estaríamos sobrecargando. Ahí, como verán, al incrementar las flautas, tenemos que disminuir el ancho de corte. Esto es más que nada por el distanciamiento entre una flauta y otra. Eso es lo que nos da la capacidad del ancho de corte. Para desbastes más fuertes en materiales, por ejemplo, por lo general utilizamos 4 flautas. En esta, como pudieron ver, ojalá pudieran haber visto bien el video anterior, mantenemos un espacio de evacuación bastante más considerable que el de 5 flautas, y tenemos la capacidad de incrementar un poco más el ancho de corte, siempre y cuando la configuración del N1000 lo permita. Hay N1000s que solo son para hacer acabados, y hay otros N1000 que sí vienen preparados para poder hacer desbastes.
Ese es otro tip. El principio del arco de contacto es, es el tratar de mantener una constancia o una compensación entre el ancho de corte y la profundidad de corte. Es decir, para poder ir a velocidades altas, al momento de nosotros hacer tipo slot o tipo ancho de corte mm, más, más alto que la profundidad de corte, estaríamos haciendo tipo high feed, por lo cual al mantener este principio no podemos darle una profundidad de corte muy alta debido a que estaríamos sobrecargando el ENME. Y las velocidades no nos lo va a dar, lo que nos puede quebrar los cortadores. Si nosotros vamos a hacer una profundidad de corte más alta, tenemos que disminuir el ancho de corte para poder mantener la carga en el Ermin y poder dar a una buena velocidad para poder mejorar tiempo ciclo. En este caso, aquí es como podemos ver el principio del arco de corte con un 30% de corte del Ermin al momento de llegar a las esquinas. No sé si les ha tocado escuchar que cuando está, al momento de estar maquinando en un contorno interior, en un pocket se podría llamar, al momento de llegar a la esquina, si no se programa correctamente o si el programa con el que estamos usando no tiene la capacidad de, de darle unos parámetros diferentes al momento de llegar a la esquina, lo único que van a escuchar es el chillido o es un sonido muy agudo al momento de llegar a esa esquina. Puedes tener el refrigerante mejor que puedas tener en la máquina, pero ese principio nunca lo vas a quitar. Esto es debido al maquinado. Entonces, por qué hace ese efecto? Porque al momento de llegar a esa esquina, empieza a cortar con mucho más parte del cortador del Enmil, lo cual incrementa muchísimo, más de un 135% el área de corte. Y si vamos con unos parámetros específicos para cortar 30%, al momento de incrementarlo mucho más del doble, unas 4 veces, no podemos trabajar con los mismos parámetros. Entonces, esto es lo que hace difícil el maquinado en esas áreas. Entonces, ¿qué sucede? Se nos puede quebrar el endmill, se puede generar un sobrecorte, es decir, que deje unas marcas en la pieza y eso nos va a generar mal dimensionamiento, que tengamos que hacer una pasada de acabado y eso ya nos alarga el proceso, nos aumenta una herramienta. Este arco, como comentaba, se incrementa al entrar a una esquina. Como podrán ver, al momento de venir a cortar, el ancho de corte efectivo se incrementa considerablemente. Y estas son algunas de los efectos en los cuales resultamos ese tipo de maquinado, como lo he mencionado, es vibración, acabado pobre, despostillamiento, puede ser que algún gavilán de alguna flauta se podría despostillar, y el incremento de material sobre cada filo y las esquinas sobre maquinadas. Por lo general, esos son como un tipo de marcas en las cuales se está rebotando el endmill debido a que no puede sacar la rebaba por su espaciamiento entre una flauta y otra. Eso es lo que genera esa esquina sobre maquinada, a lo que se le llama, perdón, sobre maquinada. Para este tipo de estrategias es necesario contar también con un buen sujetamiento de tanto de pieza como de herramienta. No es, no, bueno, existen muchos tipos de collets, de tanto holders y según las capacidades de cada planta, de cada taller, es la capacidad de tenerlos. Las mejores, bueno, los holders que utilizamos con mayor frecuencia para este tipo de procesos
son los shrink fit. Esto es debido a la estabilidad, el round out que tienen y la absorción de vibración. Pero eso no quiere decir que sean los únicos para hacer este tipo de desbastes. También están lo que viene siendo el Power Truck, que son unos holders que son muy buenos al momento de darle sujeción. Y los más alcanzables, que son con los que iniciamos primero para demostrar este tipo de estrategias, son los Collet de HP de alta precisión. ¿Qué diferencia tenemos entre los ER? Los ER tienen una capacidad de apertura mucho más grande. Es decir, si tenemos un collet de un cuarto, podemos poner otro tipo de herramienta que esté muy cercana a esa, porque se puede abrir más de una milésima. Entonces, esto nos permite a que el runout de la herramienta sea muy grande y nosotros al momento de estar cargando el mil para cortes con toda la profundidad de corte o con un ancho de corte más alto, lo que va a suceder es que se nos va a flexionar la parte del collet debido a que esa es su función principalmente. No están lo suficientemente justos para mantener la herramienta en una sola posición. El collet de alta precisión es lo que es la diferencia con el otro collet. Tiene mucho menos ranurado para poder ajustar la herramienta. Es decir, y acá, si el collet es de un cuarto, solamente vas a poder poner una herramienta de un cuarto. No la vas a poder forzar a meter otra dimensión, aunque sea muy cercano a un cuarto, debido al ranurado y a la parte de la expansión del collet. En muchos sí se han usado los holders hidráulicos y los sidelock. Todo depende de qué tipo de maquinado vamos a hacer, si es interno o es externo, o bien si las profundidades de corte son muy altas ah, o muy pequeñas. Por lo cual, si ustedes deciden probar este tipo de maquinado, y tienen a la mano solamente collet tipo ER, sí pueden notar la diferencia, solo que la vida de tu holder va a ser muy corta y va a provocar que tengas un poco de vibración y no veas totalmente la vida de la herramienta. Por otro lado, tenemos que ver también el ajuste o el fixture de la pieza. Es decir, si nosotros tenemos una pieza como lo vemos en la hoja, perdón, en la foto al lado derecho de la capacidad de máquina, ahí tenemos que está muy sólida la pieza, sí, pero por lo general en producción no los vamos a tener todo el tiempo así. Más si estamos en cinco o más ejes. Sí se busca buscar la mayor estabilidad que se pueda para poder hacer cortes a buena velocidad y con buena profundidad o buen ancho de corte, dependiendo lo que se pueda lograr. Si nosotros estamos usando arriba de 5 flautas para poder cortar, esto produce un efecto de extracción o de jalar la pieza hacia el Elmer. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de que si no tenemos buena sujeción, no le metamos mucha carga a la pieza porque nos las puede desprender del fixture que tiene. Y otra, si la sujetamos bien, pero en algunas partes se nos pasa a revisar y tenemos espacios libres debajo, en esa parte ustedes van a ver que va a ser una vibración en la cual esa ondulación que se permite en la pieza nos va a causar un acabado pobre del lado maquinado. Y pues puede suceder que tengamos sobremaquinado o tengamos que dar una pasada extra para poder dar bien el acabado.
En la cuestión de la capacidad de máquina, tenemos que considerar que su máquina tenga una capacidad de lectura por lo menos de 100 o más líneas adelante de la que está ejecutando. No todas las herramientas tienen esa capacidad. Todas tienen buenas actualizaciones, es decir, hay máquinas de, de los 80s que podemos actualizar y se pueden adecuar a este tipo de software de programación, pero, pero sí es necesario que consideren ese tipo de lectura a futuro y la constancia. Es decir, que la lectura de porque este tipo de programación genera muchas líneas y más que nada dependiendo de la figura de la pieza a maquinar. Por eso es que nos hace que la máquina no puede ser eh, tan con un software ya muy viejo. Es, en métodos de programación, pues hay una infinidad de programas. Está Esprit, Mastercam, PowerMill. Por lo general, en nuestra área, con máquinas europeas, hablando de DMGs, em, pues Massac no es europea, pero vemos que se utiliza mucho el software NX y Esprit. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Cada una interpreta este tipo de cortes o este tipo de programación dependiendo la figura o el modelo de la pieza y las vías con las que esté programada a base para ver los espacios más pequeños. Entonces, de un programa a otro, el final va a ser el mismo, pero el tipo de trayectoria va a depender de cada programa como tal. Pero todos ya estamos seguros de que va a ser eh, de tipo de alto corte, debido a que ya todos vienen con esa preparación y con ese modo para poder incrementar nuestra remoción de material con herramientas sólidas. La profundidad de corte, como comentaba, en esta estrategia se vuelve muy efectivo cuando se utilizan toda la profundidad de corte, que en este caso, pues, lo normal son 2 veces el diámetro, pero, por ejemplo, tenemos que ver el tipo de pieza. Si tenemos paredes a 90 grados, podemos usar ese tipo de corte, como en el pequeño video que acabamos de ver. Pero hay muchas piezas en las cuales no se permite esta profundidad de corte completa debido a diferentes medidas, especificaciones entre un solo otro, que tenga a lo mejor un diferenciamiento, que no sea como tal una pieza cuadrada. Una pieza cuadrada, me refiero yo a una como la que tenemos aquí en la foto, que es asentada sobre un cuadro. No todo el tiempo vienen así, por eso es que se hace mención de que sería aprovechar la mayor cantidad de profundidad de corte, ajustando con el ancho de corte dependiendo del material a remover y la capacidad del ENMI. Los parámetros de corte, en nuestro caso nosotros traemos nuestro apoyo para parámetros de corte según lo que queramos hacer, según el tipo de maquinado en nuestros catálogos, o bien también tenemos una aplicación que estaremos hablando de ella más adelante. Esto es para poder ver los parámetros de entrada, los parámetros de corte y unos también al momento de salir. Este es un fresado dinámico de 17, el de material 17.4 pH, que podemos maquinar en seco, es decir, sin refrigerante.
Este es un material de 44, de dureza 44, a Rockwell. Es un Elmil de media a 5 flautas. Como ven, el programa como tal hace un ajuste para mantener el ancho de corte constante. Por eso es que hace esa trayectoria de que termina en un lado y termina y se regresa para volver a pasar. Ok, en la reglamentación, como comentábamos al inicio, necesitamos hacer una buena selección de herramientas para poder hacer este tipo de desbastes. No podemos, por ejemplo, en materiales, todo depende del material a maquinar para hacer la selección de flautas. En materiales no ferrosos, incluyendo pues, los aluminios, por lo general vamos a desbastar de 2 a 3 flautas. Una es para permitir correctamente la evacuación del material cortado de la rebaba, y otra para poder ver qué aplicación vamos a dar. Por ejemplo, si nosotros necesitamos remover material en aluminio lo más rápido que podamos, en mi selección yo agarraría uno de 3 flautas. ¿Qué diferencia hay en contra del de 2? De 2 flautas podemos darle un mejor ancho de corte debido al espaciamiento que tenemos, pero tendríamos que ir un poco más lento. ¿Por qué? No, porque de otra manera, si al nosotros incrementar el ancho de corte y no podemos ir con la profundidad de corte que nosotros deberíamos, es decir, aprovechando toda la profundidad de corte, em, esto lo haría que se cargara además. ¿Por qué? Por el ancho de corte que meteríamos. Ahora, si tenemos uno de 3 flautas, podemos aprovechar todo lo que se pueda de la profundidad de corte. El ancho de corte lo pondríamos específico a lo que nos permite el espaciamiento entre una flauta y otra, lo que podemos ir mucho más rápido que el de 2 flautas, y en su caso pudiéramos tener un mejor acabado dependiendo, obviamente, el material y el flujo de refrigerante que tenemos, ya que para este tipo de materiales es muy importante la refrigeración. Para materiales en aceros o inoxidables, así como en este caso de 17.4, el 15.5 pH, utilizamos de 4 flautas hacia arriba. Podemos tener fresado dinámico en desbastes, pero también en acabados. Es decir, si nosotros vamos a hacer desbastes, por lo general consideramos tener entre 4 y 5 flautas para poder mantener y hacer una buena velocidad de corte y una buena evacuación. De 6 flautas hacia arriba, en este tipo de materiales, ya los podemos usar básicamente para acabados. En los materiales endurecidos, superalaciones y titanios, e inconeles, de igual manera consideramos mantener de 4 flautas hacia arriba, solo que debido a que estos materiales son termoresistentes, así disminuimos un poco el ancho de corte, por lo cual nos permite usar de 5 flautas hacia arriba. Para poder mantener una constancia en el Enmil y que no se nos
que no reciba tanto calor del cual el material no lo hace, para que nos dé buena vida y buen tipo de acabado. Este es un Ermil de 3 flautas para aluminio. Como les comentaba, este es un acero 6061. Este Ermil como tal tiene un recubrimiento que nosotros vemos, que llamamos TICN específicamente para tipos de no ferrosos. Aquí está haciendo su parte de entrada. La parte de entrada es tipo rampa. No, no especificaba el ángulo de entrada, pero por ejemplo está haciendo su parte de desbastes. Oh, disculpe. Aquí en este Ermin estamos dando una profundidad de corte de 150 milésimas con un ancho de un cuarto. Estamos trabajando a 150 IPM, es decir, a 18,000 revoluciones para aluminio. Se fijan, es un Ermil, es un holder con sujeción HP, es decir, de la alta precisión. Familias de productos. Dependiendo tu aplicación, es el tipo de Ermil que vamos a buscar. Es decir, en este tipo, por ejemplo, nuestros Ermil en 2 dientes, pero que tienen poca profundidad de corte, es más que nada debido al maquinado para moldes y matrices. En ese tipo de maquinados no vamos a tener, por la complejidad del molde o la matriz, em, de tanta profundidad de corte, pero sí necesitamos un buen alcance. Por eso es que en nuestra familia de la MB y MBZ tenemos ese alcances largos de corte desde una vez el diámetro, am, alcance recto de 2, de esto es ya sin flauta, de 12 y 4 veces el diámetro. En la capacidad del alcance tenemos entre 11 y 37 veces el diámetro. Eso es el alcance que tenemos para este tipo de molde. Ahora, esto es para fresado en duro, pero de alta velocidad. En la cuestión de fresado de alto avance, tenemos nuestra serie MZN, en la cual podemos hacer un tipo high fit. Y en este tenemos 4 dientes. El rango de diámetro está entre el 2 y los 12 milímetros. Familias de productos en la cuestión de los Jabros Mini.
Nosotros tenemos para la cuestión, muchas de estas son para el área médica, al área electrónica, el área igual aeroespacial, que tenemos que tener un diámetro de herramienta, bueno, de estos tenemos entre 0.2 y 3 milímetros. Em, en Zancos también tenemos disponibles de 4 y 6. Esto es más que nada, porque la diferencia entre el Zanco y la parte de para poder, del corte, más que nada para darle estabilidad a nuestro corte, ya que la proyección son altas, tenemos un largo entre 1.5 y 20 veces el diámetro, con radios también, solo que si nosotros usamos, por ejemplo, un Emil de 0.2 milímetros de ancho de corte, necesitamos tener una buena estabilidad al momento de conexión hacia la máquina. Por eso es que los zancos vienen entre 4 y 6 y pueden ser igual de cualquier marca que ustedes necesiten, solo que sí es muy, muy, muy importante darle estabilidad a la rotación de la herramienta y al momento de cortar. En gama multiflauta tenemos algunos de 6 flautas, de 5 flautas, 7 y 9 flautas. Tenemos diferentes zancos, dependiendo también del área de corte. Eh, tenemos una gama en específico que tiene un rompeviruta avanzado, es decir, para profundidades de corte muy profundas, es necesario implementar una tecnología que nos permita cortar las rebabas en trozos más pequeños. Una, porque si tenemos un Emil, por ejemplo, de 7 flautas, bueno, 9 flautas vamos a hablar, y la viruta es muy, muy larga, hasta estamos hablando de que si tenemos una longitud de flauta de 3.2 veces el diámetro, eso puede atascar nuestro Envil, más si estamos haciendo un desbaste interior, porque no alcanza a sacar toda esa viruta cuando ya está la siguiente empujando la que sigue. Entonces, para esa tecnología sí es muy recomendable utilizar Envil con rompevirutas para que pueda desalojar bien la viruta y, y no se nos genere carga a la máquina ni al Emil por el acumulamiento de material. ¿Sí? Este es un ejemplo de nuestra gama multiflauta. Es una 3 octavos a 6 flautas. Aquí estamos cortando 40-41. Es en el grupo P4. Es uno de media. Este, son 1245 SFMs con toda la profundidad de corte, es decir, de 1.2. Como ven, en ciertas partes, disculpen. Esta es interpolación interna, cual también vemos es el mismo, es material 4140, solo que el anterior era el grupo P4 y este es el grupo P5. Esta es interpolación a 1 grado en este tipo de material. Y ya subimos a 8500 revoluciones con 1390 SFMs, el ancho de corte de 50 milésimas con 1 pulgada de profundidad.
Este es un airmill de media, radio 60 con 6 flautas. Igual es toda la profundidad de corte, pero con 35 milésimas. Este es un acero inoxidable 316. En estos sí no podemos correrlo sin refrigerante, por lo cual eso no se puede apreciar completamente el maquinado. Esto es lo que le comentaba acerca de los cortadores multiflauta, pero con rumpeviruta, para profundidades de corte muy altas, bueno, profundas, pero y que no se nos genere un atasque de material. Esta, por ejemplo, se va a trabajar en un material grupo P5 con cromo, eh, toda la profundidad de corte. La cuestión del maquinado externo es sencillo debido a que pues está libre el cortador, pero al momento de hacer ese mismo tipo de corte en interiores, eso es lo que nos genera la carga hacia la máquina y hacia el cortador y el atascamiento de material debido a la cantidad de material removido que se genera. Aquí, por ejemplo, esta es la aplicación correcta de que permite que salga la rebaba completa y no se genere un atascamiento debido a que tenemos paredes que nos tapan la parte del corte. Compuestos. Para compuestos también manejamos una gama en las cuales podemos trabajar con materiales como por ejemplo fibra de carbono, fibra de vidrio, que muchos son un material o empalmes, por ejemplo aluminio, Kevlar aluminio, titanio, todo ese tipo de materiales, o honeycomb, que podemos hacer el maquinado. Para esto también tenemos diversidad de cortadores dependiendo de la aplicación y el tipo de acabado que sea requerido en cada material. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Dependiendo de las flautas, ese tipo de acabado, reducir el tiempo ciclo, pero también aumentar la remoción de material. Entonces, ¿por qué tenemos o por qué pensamos que el maquinado de alto performance es competitivo e importante para la producción? Porque el primer objetivo de todas las plantas es producir y que nuestro coste por pieza o coste de producción sea lo menor posible. Y por lo cual seguir teniendo disponibles las máquinas para poder obtener más negocio. Entonces, esa es la manera para que nosotros decidimos contribuir con las empresas productoras para que pudieran generar este tipo de mejoras y este tipo de beneficios hacia ustedes. Tenemos también lo que viene siendo en los empalmes, en miles con preparación para dos materiales al mismo tiempo.
Como se alcanzó a apreciar, en ese tipo de Enmil, cuando estamos trabajando con materiales sobrepuestos, es decir, un material en una posición y el otro encima de él, es por eso el diseño de estos Enmiles en específico. ¿Qué va a pasar si nosotros metiéramos un Enmil normal para poder maquinar el metal duro con el compuesto encima? Estaríamos, lo normal es, el material cortado sale hacia arriba, por lo cual esto daña la parte de arriba, que es en teoría más blanda, y de la mina, por lo general, empuja el material hacia arriba. Ahora, con este tipo de Enmiles, podemos llegar a ese tipo de cortes, pero separar los dos materiales como tal, pero hacerlo con una sola herramienta. Es decir, si cortamos el material duro en la parte inferior, en este caso estaba en la parte inferior, y la rebaba de ese sale hacia abajo la dirección de la flauta para cortar el material blando es hacia arriba. Entonces, de ahí ya no se combinan las rebabas, no se daña ninguno de los dos materiales y podemos llegar a un acabado y a un maquinado muy completo. Ahora, una pequeña recomendación acerca de los recubrimientos. Lo vamos a hacer con base a nuestros recubrimientos como tal, pero pueden tomarlo para los que necesiten. Es decir, nosotros para uso general utilizamos sin recubrimiento y el TIALN. Por lo general son los más comunes en maquinado general en cualquier parte. Para aluminio, utiliza aluminio en la cuestión de los normales o condiciones normales, es el sin recubrimiento, pero si queremos subir lo que viene siendo el performance, el aluminio, utilizamos el TICN. En Yabro nosotros damos una asignación que es Megate y el que tenemos mucho mejor para eso es el EMI, para poder darle un recubrimiento al Enmil y darle mejor performance para este tipo de cortadores. Ahora, para compuestos o aluminios con alto silicio y cerámica, utilizamos el recubrimiento llamado Dura. Cada uno es patentado por la marca. Y diamante en CVD para este tipo de materiales. Grafito usamos diamante. em, Así es como tal el nombre, pues es muy parecido al Dura, solo que más enfocado a lo del grafito como tal. Para superaleaciones, endurecidos, inoxidables, aceros y hierro fundido, utilizamos el Altin, el Alcrona, y en nuestra gama de Yabro, varios de ellos, como el Sirona, que viene siendo el siguiente escalón después del Alcrona. Y si queremos mejorar, utilizamos el HXT. Este es con base silicio. Entonces, todo depende de qué tanto costo pudiéramos obtener en el cortador para nuestro maquinado y si la pieza nos puede hacer el costeo de tener una herramienta bastante con alto performance y con recubrimiento diferente. Entonces, ¿qué recomendaciones damos acerca de la selección de herramienta? En nuestro caso, tenemos una variación en la cuestión de nombrabilidad. Es decir, tenemos esta gama de alto performance que nosotros usamos un recubrimiento que se le llama CIRA, que como lo pudieron ver anterior, el CIRA se refería al tipo de aceros normales, solo que en este caso se utilizó la designación CIRA, pero para denombrar un recubrimiento para titanio solamente. Entonces, este solo da un buen rendimiento en titanio. Ese sería el único detalle de nombrabilidad, pero para eso estamos nosotros, para apoyar. Este es el conjunto de la herramienta con estrategia. Es decir, tenemos que ver la pieza, tenemos que ver qué refrigerante tenemos, qué máquina, qué software para definir la estrategia, el tipo de clampeado y también el personal que lo pueda conocer. Es muy importante mantener informados a las personas que están en operación acerca de los tipos de maquinado para que tengan cuidados diferentes
por cualquier situación. En este lado estamos con las consideraciones o más que las recomendaciones dependiendo del ancho de corte y la profundidad de corte. Es decir, para maquinado general, tratamos de usar más o menos un 40% de lo que viene siendo el diámetro del cortador. ¿Qué nos da esto? Es considerable velocidad de corte. No nos demanda tanta RPM para poder, para la máquina. El volumen de remoción pues, es considerable, la fuerza de corte igual. Eso es algo para maquinar general. Eso lo hace estable, lo hace muy estable, pero podemos mejorar en este tipo de maquinado. Con respecto al maquinado de alta velocidad, sí podemos, es como los que veíamos hace un momento. Podemos hacer una profundidad de corte muy alta, pero el ancho de corte tenemos que disminuirlo porque necesitamos bajarle la carga al Enmil. Entonces, ¿qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos demanda más? Un fill rate que podemos tener alto, pero al mismo tiempo necesitamos una máquina con posibilidades de subir RPM. Nos da una remoción de material bastante alta. El esfuerzo de corte la consumición la carga hacia la máquina no es, no es grande, se mantiene estable debido a ese mismo tipo de principio. Estamos utilizando ancho de corte pequeño y complementando con la selección de flautas dependiendo de cada M. En maquinado de alto performance, tratamos de mantener más o menos entre 1.5 del diámetro de corte en profundidad. Esto para darle mayor remoción de material. Como podrán ver, tenemos mayor remoción de material, pero sí tenemos que compensar con RPMs y feed rate. Sí, no podemos ir tan rápido como en un high speed, pero podemos remover mucho más material que con el high speed. ¿Qué condiciones tenemos que tener en cuenta? Que el esfuerzo de corte es mayor, debido a que estamos cortando más, y el poder la carga hacia la máquina obviamente incrementa con este tipo de corte. Tenemos que tener una máquina muy estable y que pueda soportar altas cargas hacia su silla. En high feed, aquí es donde nosotros tenemos una P completo, se podría decir casi una E, perdón, que es un ancho de corte, o por lo menos la mitad del diámetro de corte, por 0.5. ¿Qué hace esto? Que podemos ir a velocidades muy altas, debido a que estamos cortando una cantidad muy pequeña de material. Necesitamos un rango considerable de RPM, todo depende de la cantidad de flautas. Y la velocidad, perdón, la remoción de material es considerable debido a que vamos en un avance muy alto. En contrario, sí nos resulta en un esfuerzo de corte considerable y la carga hacia la máquina no es tanta como tal, pero sí el esfuerzo de corte hacia la parte de sujeción, pieza, auxilio y todo ese tipo de sujeciones inmediatas. En maquinado micro, nuestros Enmiles más pequeños se comporta muy similar a la parte de maquinado general, debido a que no podemos hacer tantas variaciones por la misma composición del Enmil pequeño, por de lo pequeño que es. Necesitamos compensar el ancho de corte que sea menor que el diámetro del cortador, o bien si vamos a hacer slot, que también lo podemos hacer, necesitamos darle una profundidad muy pequeña para que no nos pueda generar tanto esfuerzo. Al ser micro, no hay esfuerzo hacia la máquina, simplemente es hacia el cortador. No hay consumición, no hay carga hacia la máquina por lo mismo. Lo que sí demandamos o lo que sí demanda este tipo de maquinado es altas RPMs. Debido a que es muy pequeño, necesitamos muchas más
RPMs para poder cumplir con los parámetros de este tipo de. Como les comentaba, tenemos una aplicación en la cual podemos nosotros apoyarnos para la selección de material según el tipo de estrategia, cortar y el material. Para la selección del endmill, perdón. Este se llama Solid Milling. Ustedes la pueden encontrar en sus celulares. En podemos hacer la selección del material, la selección de estrategia que necesitamos nosotros hacer o cumplir, qué tipo de operación. Vamos a seleccionar un tipo de gama o de cantidad de flautas que necesita, la longitud y la longitud de corte. ¿Qué hace la aplicación al final? Te arroja cuál es el cortador que tú que sería más óptimo según los parámetros que tú le ingresaste, junto con sus velocidades, con sus parámetros de corte, tanto profundidad, ancho de corte, RPMs, corte por diente, los SFMs, todo completo para que tú puedas hacer tu aplicación y probarla en su maquinado. Entonces, si les gustar, se llama Solid Milling. Y una pequeña presentación acerca de qué servicios nos tenemos nosotros como marca en México. Recientemente Seco adquirió una planta en la ciudad de Saltillo y Querétaro. Esto es más que nada con las opciones a nosotros hacer reafilados aquí en México. Esa es una, servicio reafilado y la fabricación de herramientas sólidas. Tenemos una capacidad de fabricación entre 3 y 60 milímetros hasta 500 milímetros de longitud, en las cuales el tiempo de entrega estamos entre 4 y 8 semanas. El servicio de afilado de herramientas y tenemos una semana si los necesitan sin recubrimiento y 2 semanas si es que necesitan recubrimientos en sus herramientas. Todo esto es ajustable. El de una semana y 2 semanas con recubrimiento es el tiempo normal que estamos manejando, pero también es ajustable dependiendo de la necesidad de cada empresa. Los recubrimientos que se manejan aquí en México es con Balser. Entonces, de aquí tenemos la capacidad también de desarrollar nuevos proyectos desde cero junto con ustedes desde el mantenimiento de las fichas, es decir, dibujos, diseño de las herramientas para cotizarles el proyecto, las pruebas y el cierre. Tenemos la capacidad de hacer todo, ahí grupo de ingeniería, todo lo que nosotros ya contábamos y ahora lo estamos agregando aquí al lado de México. Entonces, como el que comentaba, que ofrecemos fabricación y afilado de herramientas, en herramientas de fresado y ranurado, la mayoría de herramientas sólidas. También tenemos herramientas de PCD. Estos también podemos fabricar cuerpos de carburo con PCD. En esto la capacidad estamos entre 5 y 60 milímetros de diámetro con 500 de longitud. Sí, sí se nos alarga un poco el tiempo de entrega debido a que es cuerpo de carburo, pero pues estamos entre 6 y 8 semanas. También tenemos el servicio de RETIP de herramientas de PCD. Estos estamos hablando de un diámetro entre 5 y 200 milímetros. En estos andamos en servicio de 3 y 4 semanas tiempo normal, pero podemos, como les digo, es ajustable. Si hay un servicio urgente, dependiendo del proyecto, podemos bajarlo hasta casi 3 días. Servicio de afilado y RETIP en insertos de PCD, tanto como la reconstrucción de herramientas de PCD, de acuerdo al estado de la herramienta. Eso sí, si ya viene con un daño muy, 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 muy fuerte, pues muchas veces ya no es posible hacer la reconstrucción o la recuperación de la herramienta. Esto es en el RETIP y fabricación. Son para herramientas de arrimado, barrenado y herramientas de fresado. Bueno, pasamos ahora, no sé si nos quede un poco de tiempo, Alejandro. Creo que ya nos pasamos 8 minutos. Sí, estamos un poquito excedidos de tiempo, pero yo creo que sí sería bueno pasar a las preguntas.
Tenemos aquí algunas que realmente hemos estado respondiendo a través del chat. No sé si tengan más preguntas que nos puedan hacer llegar ahí a través del chat, y invito a Martín Iturriría y a José Luis de Ávila por si nos ayudan a responder algunas de las preguntas que estuvieron haciendo y ampliar un poco la información. Son las 12. Ah, pero lo que para las 12. Hola Alejandro, gracias a todos. Sí, con mucho gusto respondemos alguna de las preguntas que nos hicieron favor de compartir en el chat. Digo, alguna de las preguntas hablaban sobre si podíamos cortar materiales endurecidos. Digo, con esta estrategia del fresado dinámico, sí es posible y en muchos casos es recomendable. Algo como lo explicó Daniel, con esta estrategia, al reducir el ancho de corte y al reducir el arco en contacto, también se reduce mucho el calor. El calor está en función de esa relación. Como bien saben, en materiales endurecidos lo que generamos más es calor. Entonces, al poder controlarlo de esa manera, pues nos permite también trabajarlo de una manera más rápida. También algunas otras preguntas sobre qué era PCD. PCD es diamante. Básicamente diamante se utiliza principalmente para aluminios, para correr a velocidades de corte muy altas. Diamante es uno de los materiales más duros que desarrolla el humano. Bueno, que se desarrollan para trabajo en manufactura. Y se pueden trabajar a velocidades de corte muy altas, principalmente en diamante. Sobre los tipos de carburo, en la planta nosotros en la planta de México, digo, generalmente manejamos, digo, hay una gama muy explícita y una especificación, pero podríamos englobarlo en la gama C2 de carburo. Tenemos diferentes tipos de proveedores. Ahora con la adquisición, yo también se utilizarían proveedores de grupo seco. Y estoy viendo alguna de las otras preguntas solo para también para poder desarrollar más. También preguntaban sobre qué pasaba si se buscaba acabados superficiales muy bajos. En este caso mencionaban RZs de 16. La verdad es que para un acabado superficial, como bien dijo Daniel, este método le llaman fresado desbaste optimizado, que es básicamente para aplicaciones de desbaste. En aplicaciones donde queremos acabados también se puede usar, solo requerimos controlar mucho el ancho de corte. Entre menor ancho de corte tengamos, vamos a generar un mejor acabado. Y también el tipo de cortador, en el sentido que para desbaste o la operación de desbaste optimizado, también podemos utilizar cortadores rougher o desbastadores que tienen cierta preparación en la flauta para poder endurecer y de esa manera aumentar el avance. Cuando hablamos de acabados, necesitamos flautas lisas. Entre más aumentemos el número de flautas, va a ser mejor. Y si controlamos la profundidad, también vamos a poder obtener acabados muy, muy buenos. Digo, ahí existen fórmulas o pudiéramos de alguna manera calcular bajo ciertos parámetros, con cierta profundidad, cuál es el acabado que obtendría, ¿no? Entonces, se puede hacer, no existen en los catálogos, pero sí es viable. Otra de las preguntas que veo es sobre si lo podemos hacer para maderas o routers. La verdad es que en la planta de México no tenemos esa experiencia, pero porque sí lo hemos consultado, más sin embargo, un dato específico, o sea, lo podemos ver. Digo, no es algo que se haga normalmente, pero lo podemos revisar a detalle. Sí, podemos dar cursos a empresas en específico, si ustedes quieren trabajarlo con su departamento de ingeniería o operadores, también se pongan en contacto con la persona de Tanner y nos organizamos.
Preguntan sobre qué tan importante es elegir el refrigerante para mejorar el rendimiento de las herramientas. La realidad es que es muy importante, pero también tengo que decir que depende el material que estamos maquinando. Pues en aluminios es extremadamente importante, en inoxidables, en superaleados también es muy importante. Y en estos materiales, no solo la marca, sino la concentración. La concentración es importante y sí te ayuda a incrementar tus parámetros de corte. Ahora, también basta decir que, bueno, el refrigerante, una de las estrategias es reducir el calor y lubricar. Con esta estrategia de fresado dinámico, realmente nosotros estamos reduciendo mucho el calor del corte, por eso se puede incrementar la vida, porque en teoría no es la misma operación, no es el mismo calor que se genera en un ranurado. Entonces, puedo decir que en aceros, en fundiciones, en aceros normales, no endurecidos, en aceros endurecidos se requiere soluble, pudiéramos trabajarlo con aire o pudiéramos trabajarlo en seco, también si la operación lo permite, porque muchas veces cuando lo trabajamos en seco generamos polvo, generamos otras condiciones que puedan afectar al operador. Entonces, si se permite, en aceros y fundiciones es viable. En aluminios inoxidables, superaleados y endurecidos, el soluble, sí es muy importante. No tenemos herramientas para corto láser, es otra de las preguntas. No lo manejamos. Pregunta sobre si podemos reparar herramientas de insertos como HiFix. En la planta de Saltillo no tenemos esa capacidad. Realmente estamos enfocados solo a herramientas de tipo de PCD o de carburo soldado, o en este caso el afilado de carburo sólido. Nos preguntan sobre el origen de la marca Seco. Muchas gracias por la pregunta. Seco es una empresa sueca, tiene ya bastantes años en el mercado, voy a decir que más de 50 años. Seco significa yo corto, y bueno, Seco tiene diferentes plantas a lo largo del mundo. La parte de México depende o trabaja en conjunto con la matriz que está en Estados Unidos, en Troy, Michigan. Con el fresado dinámico se usaron cortadores planos, se puede usar cortadores con punta esférica. Digo, la realidad es que el fresado dinámico, si bien lo vimos durante toda la explicación y en los videos, trabajas principalmente la flauta. Con la punta esférica, si digamos que también pudiera ser, pero si digamos, o sea, no vas a trabajar la punta. En el caso de que queramos trabajar la punta, esa estrategia se llama copiado o se llama tipo HiFit, donde utilizas todo el radio y la profundidad de corte va a ser mínima. La profundidad de corte va a ser tu radio de la bola, pero eso te va a permitir incrementar el avance. Aquí no vas a incrementar velocidad de corte, vas a incrementar avance cuando utilizas una herramienta de bola. También es muy usado, por ejemplo, para moldes, o se puede utilizar como una estrategia, pero no sería exactamente fresado dinámico. El fresado dinámico es principalmente la flauta. Digo, utilizas casi todo el AP con un porcentaje del ancho de corte, ¿no? No es tan recomendado con bola. Con bola sí sería operación de copiado. ¿Qué recomiendan para material G10 FR4? No sé si pudieran darnos tenemos unas tablas donde viene la especificación, nos pudieran especificar un poco con más detalle si es estoy seguro si es acero o aluminio. Lo pueden especificar, por favor. La verdad es que tenemos el detalle, pero no lo tengo aquí a la mano. ¿Alguna otra pregunta? La verdad es que quiero aprovechar para agradecer a todos, agradecer al equipo de Tanner.
Esta estrategia, la verdad es que es usada, más sin embargo no es tan usada, no es tan común. Y pues bueno, les agradezco mucho. La verdad, aquí lo que buscamos era poder que ustedes entendieran otra manera de aprovechar las herramientas que probablemente ya usan, que ya utilizan, pero al final de cuentas esta es otra estrategia. Como vimos, existen muchas estrategias variando profundidades y anchos de corte, más sin embargo, esta vemos que es algo que les puede dar bastantes resultados, como ya lo dijimos. Para que afilen los cortadores, ¿cuál es el procedimiento a seguir para hacerlos llegar? Por favor, si manejan algún contacto de Tanner, mándenles la información de qué cortadores les gustaría que afilemos. Diámetro, longitudes, si quieren que sea afilado de flauta, afilado de cara, la especificación. Ellos a través nos llegan la información a nosotros y nosotros con gusto hacemos la cotización. Una vez que se genere todo el proceso y que ustedes den visto bueno, pues bueno, recogemos las herramientas, las mandamos a la planta, se afilian y se regresarían con ustedes. ¿El fresado dinámico es similar a High Speed Machining? Sí, de hecho es uno de los nombres, digo, fresado High Speed Machining, de hecho venía High Speed y High Performance Machining. La única variación que yo vería es el tipo de ending que utilizas y o el ancho de corte recomendado. Al final de cuentas, estas estrategias están enfocadas a utilizar la mayor cantidad de flauta posible para así de esa manera remover mucho material. Solo que con High Speed Machining utilizas poco ancho de corte y de esa manera incrementas las revoluciones, por eso se llama High Speed, de velocidad. En High Performance también corres a velocidades altas, no tan altas, más sin embargo también aumentas tu ancho de corte y eso hace que remuevas más material. En el caso de NX, ¿cómo se llama la aplicación? Creo que lo encuentras como trocoidal. Dani, ¿nos puedas ahí complementar? Creo que sí lo encuentras como trocoidal milling en el NX. En NX, no sé exactamente el nombre, pero se los podemos conseguir. Creo que si viene como corte avanzado o algo así, la verdad no me lo tengo a la mano. Pero se lo Sí, podemos pasar, Alejandro. Sí, lo hemos visto como trocoidal o advanced, pero sí, como dice Daniel, lo confirmamos. Sí, ya básicamente el G10 es un epoxy fiberglass, ¿ok? Sí se puede utilizar, obviamente es recomendado utilizar cortadores para composite, pero sí, de hecho, es una de las, digo, estrategias. Vimos, hay algunos videos para maquinar composite y sí es viable utilizar esta estrategia. Digo, también depende de la operación. Si se sigue haciendo side milling, muy recomendado. Si se va a hacer un diámetro interno con material epóxico, pues bueno, se utiliza la estrategia de corte helicoidal, pero sí es viable dependiendo de la operación. El cortador, te digo, sería tenemos del tipo router. También es viable. Podemos utilizar uno para, en dado caso, para aluminio de 2 flautas. Recomendamos 2 o 3 flautas. Pero lo principal es un tipo router. Para composite. Martín, no sé si te gustaría dar algún resumen final, un comentario final, ya para cerrar, ya no nos alargamos un poco, pero sí me gustaría tu participación, Martín. Sí, no, pues muchas gracias a los asistentes por su participación. Y pues como resumen, ¿no? Esta plática va enfocada a reducir los tiempos de ciclo y también a eficientizar la máquina, que no tenga tanto esfuerzo de corte y al mismo tiempo pues tener más remoción de material en menos tiempo. Tenemos muchas otras gamas de herramientas y de métodos
los cuales por ahí una pregunta que si se pueden dar cursos a empresas. Estamos completamente abiertos para poder desarrollar en casos específicos con cada uno de ustedes, ¿no? También todo el personal de Tanner nos puede ayudar en eso, en direccionar los casos que sean puntuales. Y en caso de herramientas de insertos, como también hubo una pregunta por ahí de HiFit, muchas veces los insertos en HiFit se capan porque piden un ángulo de entrada y no se le da y por eso se capan, ¿no? Pero para eso, para insertos indexables, también tenemos diferentes cursos y recomendaciones para cuando se requiera. Y cualquier otra información, pues con su personal de Tanner nos hace llegar a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, ingenieros de SECO. Les agradezco mucho su tiempo. Agradecemos de parte de Tanner Máquinas y Herramientas todo el tiempo y también a nuestros asistentes a este webinar, el tiempo que han dedicado. Sabemos que nos tendimos un poquito, pero creo que son importantes las respuestas a estas preguntas que ustedes tienen. Así como mencionaba el ingeniero Martín, todo el equipo de Tanner también está disponible para que pueda brindarles la atención técnica y el soporte que requieran para el desarrollo de sus aplicaciones. Todos ellos también cuentan con todo este conocimiento y las herramientas necesarias para poder hacerles el desarrollo de sus aplicaciones y recomendar las herramientas. Agradezco nuevamente a los ingenieros de SECO y también a ustedes como nuestros asistentes. Al final de este webinar van a recibir un link para poder llenar una encuesta. Entonces les agradeceríamos mucho sus preguntas. Al llenar esta encuesta ustedes recibirán un certificado de asistencia para poder comprobar que estuvieron en este webinar y que les sirva de validez para su currículum, ¿verdad? Y bueno, si cualquier otra duda o pregunta, igual pueden escribirnos al correo donde estuvieron recibiendo las notificaciones y en los próximos días estarán recibiendo la grabación y las respuestas a todas las preguntas que hubo durante el webinar para que también lo tengan en un documento y puedan consultarlo en el futuro. Agradecemos a todos y si no hay más preguntas, hasta luego.